El análisis psicológico, Elvio, de esta persona que fue protagonista de un homicidio, pero también el contexto que se da, por supuesto, en las instituciones educativas, en donde cada vez con más frecuencia se van presentando hechos de violencia y principalmente protagonizados por estudiantes menores de edad. Luis Fernando Ramírez, gracias por recibirnos hoy. La opinión también de la parte profesional del área psicológica también es importante conocer un poco, ¿no? Y sí, lastimosamente tenemos que hablar de un hecho muy triste. Nosotros habíamos dicho después de la pandemia este iba a ser uno de los puntos centrales de la educación. Aparte de ocuparnos de que nuestros niños aprendan a leer y escribir, sumar y restar, teníamos que ocuparnos de la salud mental de los niños, de los jóvenes. Y en el apartado salud mental, muy particularmente este hecho de la violencia. Porque ¿qué es la violencia? La violencia es la negación de un ser. Cuando yo le voy negando a alguien ser quien es durante años, eso se va convirtiendo en una acción violenta, donde yo no puedo ser quien soy, sino tengo que ser quien los otros quieren que yo sea. Entonces, ahí en esa dificultad del desarrollo de la identidad de la persona está la violencia, que después se traduce ya, lógicamente, en violencia física, violencia verbal, la violencia de la convivencia, la violencia del contexto, y también un contexto como la escuela hoy, que busca la única respuesta, la respuesta correcta, la respuesta de la maestra, se termina constituyendo también en un espacio que no da cabida a la diversidad y que nos da cabida a las posibilidades. Entonces educamos restringiendo las posibilidades humanas y eso genera violencia. La cantidad o el poco acceso que tienen los estudiantes a un apoyo, a una contención psicológica, don Luis. Y hay que sumar eso, ¿verdad? En el sentido de que el joven hoy no encuentra un espacio de contención y desarrollo en la familia, porque antes teníamos nuestras familias, hoy tampoco encuentra en el contexto en la escuela y tampoco encuentra en la sociedad donde antes también teníamos espacios. Por ejemplo, hoy con las cuestiones virtuales, y no estoy hablando mal de las cuestiones virtuales, sino estoy mostrando el mundo en el que están nuestros jóvenes, es un mundo donde se pierde mucho el sentido de la realidad, porque hay poca presencia de la realidad. En ese mundo se crea, se imagina, hoy día soy una persona, mañana soy otra, puedo asumir una personalidad, al día siguiente otra identidad. Entonces en ese mundo imaginario de poca cercanía y contacto con lo humano, yo voy gestionando un mundo cada vez más exclusivo, más donde solamente veo lo que es igual a lo que yo siento, a lo que yo tengo. Entonces voy perdiendo la calidad del contacto, de la convivencia, y eso es una de las cuestiones que nos está faltando. Entonces súmale violencia y falta de convivencia humana. Entonces lógicamente el respeto por la vida del otro se va perdiendo. Creo que llegaste a escuchar lo que mencionaban desde el Ministerio de Educación y Ciencia sobre un proyecto de mochilas transparentes y obligatorias. ¿Esto puede ser una solución al problema? Para nada. Para nada. Puede aportar, es un elemento, pero un problema tan complejo como es la violencia, como es cuando se pierde el sentido en la convivencia del valor de la vida, no se puede solucionar con mochilas transparentes. Lo que sí se puede pensar, además, pero fíjate, es un indicador justamente de cómo pensamos en esta sociedad paraguaya. Pensamos todavía que podemos solucionar haciendo dos cosas, hablando o restringiendo. Y ninguno de los dos caminos solitariamente es positivo. Nosotros tenemos que gestionar espacios de convivencia donde dé gusto estar en la escuela, donde el niño se sienta animado, donde el niño se sienta comprendido, donde el niño se sienta contenido. Todo ese ambiente de contención de la escuela es el que genera la calidad de vida, es el que genera la calidad del querer estar. Tenemos que aprender a estar dentro de la escuela y eso es lo que se está perdiendo. Y si yo no genero conexiones y calidad de estar en la escuela, ¿de qué me puede servir una mochila transparente? Ahora, la situación en las instituciones educativas donde no hay esa contención psicológica es parte también de la realidad de la poca inversión en ese sector. Lo que pasa es que la educación en general tiene que transformarse. O sea, nosotros decimos, no es solamente, y está muy bien, necesitamos más psicólogos en las escuelas, necesitamos más profesionales de la salud en las escuelas, pero también necesitamos que se entienda cómo aprende el ser humano, cómo funciona el ser humano. El ser humano, digamos, es así como un edificio de 3 pisos. Tiene un cerebro que tiene 3 pisos, el instintivo, el emocional y el intelectual o cognitivo. No se accede al tercer piso sino por el segundo piso, que es el emocional. Si nosotros no logramos que tengamos
acciones para enseñarle a los niños a vivir y a trabajar ese segundo piso, piso emocional, no se desarrolla su cognición, no se desarrolla la capacidad de convivencia, no se desarrolla la capacidad de la conversación, no se desarrolla la capacidad de la construcción de la identidad, y esos son los valores y los principios que tienen que estar dentro del nuevo programa educativo. No solo ya leer y escribir, sino ayudar al niño a desarrollar, construir su identidad, desarrollar su ser. Esos son los puntos centrales de la escuela hoy. Pero ¿a qué nos lleva eso? A un proceso de formación y capacitación del maestro totalmente distinto al que tenemos hoy, que se centra mucho en el traspaso de información, en el traspaso de contenido. Nosotros tenemos que cambiar la escuela de enseñar a aprender. El maestro se tiene que preocupar de cómo aprende un niño, si está aprendiendo o no está aprendiendo, para poder darle continuidad, seguimiento y hacer las acciones y los ajustes necesarios para que ese niño se sienta feliz. Porque un niño que no aprende es un niño triste. Gracias. A las órdenes. Luis Fernando Ramírez, no sé si compañeros ustedes allí tienen alguna consulta también. Él es experto en psicología, vasta experiencia también en el área de educación. Buena opinión también sobre lo que tiene que ver con este tema. Creo que fue lo más claro posible. Un saludo grande para Paí Ramírez. Lo de Paí, ustedes saben que es solamente como una cuestión cariñosa. Un saludo grande para Luis Fernando. Vamos a seguir hablando, pero dejó cosas que realmente, digamos, es totalmente opuesto a todo donde vamos. La orientación tiene que ir hacia otro lado, según dice él, y sería bueno que alguna vez dijimos que él debería ser, yo al menos lo dije alguna vez, Elio, ¿verdad? Debía ser ministro de Educación. Asesoró bastante a algunos ministros, pero lo tenía muy de costado a él, y la verdad que tiene que cumplir un rol un poco más protagonista. Pero todo ese, sí. Ya lo despedimos a Mateo. Gracias, Mateo. Saluda a Luis Fernando. Pero fantástico lo que acá. Y eso, lo de la... Yo no quiero hablar mucho lo de la mochila, porque de repente, digamos, verbalmente me voy todo, ¿verdad? Por eso no quiero decir nada sobre el tema de la mochila transparente. ¿Qué puede la transparencia? Vos llevas libros, ¿verdad? Vos llevas cuadernos. Claro que podés mimetizar en eso. Si alguien está cebado de violencia, sea joven o sea adulto ya, te va a buscar la forma. Totalmente. O sea, ¿en qué te puede ayudar lo de la mochila? Entonces, en síntesis, la heredera y una hija. No, lo que digo es que no creo que funcione. No, y acaba de decirlo un profesional, sí, en términos correctos. Hay que apuntar a otro lado del problema. Lo que dijimos al inicio. Sí, Juan Teja, aves y no la mata. Sí. Qué lástima, ¿verdad? Porque a lo mejor se me quedó picando todo lo que nos dijo el comisario. A lo mejor si al chico le hubiésemos reorientado hacia un colegio más, ¿cómo se podía decir? Hay hoy colegios rurales donde apuntan a la producción agrícola, básicamente. ¿Las escuelas agrícolas son? Las escuelas agrícolas, sí. Pero que hay poco, ¿cómo se llama? O vocacionales. Estos colegios técnicos están por acá, por eso se quejan también, porque los equipos que tienen son de hace 30, 40 años atrás. Y las máquinas que ellos tienen ya no se usan hoy día. Y dicen, ¿para qué vamos a aprender eso? Entonces, estamos tan atrasados en estas cuestiones que ya hablamos sobre la leche derramada, ¿verdad? Porque este chico está en un problema grave, cuando quizás si hubiésemos tenido la oportunidad de desarrollar una educación con una alternativa para gente que no quiere lo que él supuestamente dijo, pero para irme a la estudiar, no le gustaba lo que dice Luis Fernando, no le atraía, no le seducían con la educación que le dan, no le emocionaba a él estar ahí. Un niño triste, un niño que no aprende, hijo.